Mba'éichapa temimbo'ekuéra, mba'éichapa pendeko'ẽ. Ko'ára ha'e martes 11 de mayo de 2021. Añamba'apóta página 28 pe ko'ára. Vamos a la página 28 de nuestro libro de guaraní. Mba'épa jajapóta. Ñamoñe'ẽta ko'a. Vamos a leer esto. Dice acá. Me gusta estar aseado. Que en guaraní se dice aby'a chepotino. Poti quiere decir limpio. Entonces yo soy feliz cuando estoy limpio. Aby'a chepotino. Hañamañata ko'ápe oĩ tanga. Hay unos cuantos dibujos, varios dibujos tenemos. Y la tarea nos dice, encierro en círculos los elementos que uso para mi aseo personal. El aseo personal, ¿qué era? Es cuando yo mantengo limpio mi cuerpo. Xerete, amopoti, xerete, cuando yo uso para limpiar mi cuerpo. Y él nos pide esos libros. ¿Qué es lo que usamos para poder estar limpios? Para nuestro aseo personal. Personal de cada uno quiere decir. En guaraní dice amongora. Amongora es encierro en círculos. Aipuruba. Ayahu ha'añemopoti hamua. Lo que uso para bañarme y estar limpio. Yo les puse el nombre en guaraní para ir recordando. Quiero que vayan diciendo en casa el nombre en guaraní de cada cosa que vemos aquí. Koaja EPTI, bojalvija es una ducha. Se dice bojalvija. Acá tenemos una bañera. Un niño ya está ahí. La bañera es yeyahu. Abeyo IPTI también hay un kua. Un peine. Kua. APTI va apovo. Una plasticola, un pegamento. Koaja EPTI boco. Esta es una cartera, mochila, una bolsa, como quieran llamarle. Acá tenemos PTI, yareco PTI, kuai, un peine más chiquito, kuai. Koaga tuja EPTI, esto sí que es pirapireriru, una billetera donde se guarda el dinero. Tainyoheija, lo que usamos para limpiar nuestros dientes. ¿Qué era? Agua. Jabón. Jabón es jabón. Yo uso el jabón con esto. Tujui yapoja. La esponja que hace nos da espuma. Lo que nos da espuma entonces. Y por último tenemos acá ao mocaja. La ropa para secarse, la toalla. Y les pregunto, ahora que ya vimos todo lo que hay, ¿qué usamos para estar limpios? Va ella y puru, yayahu ha, ñañemopoti hanwa, para bañarnos y estar limpios. ¿Cuál y puru? Raipuru. Usamos la ducha, bojalvija. Cuando yo me estoy duchando uso jabón, ha, tuyiyapoja, hago la espuma con el jabón cuando me estoy duchando. ¿En qué me puedo bañar? Algunos usan esto. Yeyahu sirve muy bien. Después de estar bañados, ¿ya qué hacemos? Yaipuru aomokaha usamos para secarnos. ¿Nos peinamos con qué? Kua, abei, kua, i. Yaipuru va apomo. Yo uso la plasticola para poder estar limpio. Nahaniri. Nahaniri quiere decir no. Entonces no voy a poner en un círculo. Hay puro que te equivoco. ¿Uso una mochila, un bolso, una cartera para poder estar limpio? No, no se necesita. Hay puro koa, taiyo heija. ¿Uso esto para cepillarme los dientes? Sí, para estar aseado, entonces en círculo. ¿Y qué uso yo para poder enjuagar esto? Hay puro, ¿veis? Hoy pona, porque yo enjuago mi boca después de usar el cepillo y la crema dental. Por último, les pregunto, ¿cuál es puru añemopoti hanwa? Yo uso esto para poder limpiarme. Nahaniri, muy bien, no uso. Yo no uso una billetera porque yo no me puedo peinar con ese, no me puedo bañar con ese. Hoy por interés, con aja eupeisha, estos son entonces. Van a practicar, van a mirar bien, no se equivoquen, qué se usa para estar limpio y van a practicar sus nombrecitos oralmente. No hace falta que sepan escribir, yo quiero que sepan
el nombre de las cosas. Hasta ahí, PPT.